Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos en tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Uno de los periodos que han sido tachados, borroneados y enmendados con más furia ha sido el de la Nueva España, Octavio Paz. Quizá hoy la colonia nos parezca una época oscura y un tanto lejana, aunque a decir verdad, sin estos 3 siglos, desde el punto de vista estrictamente histórico, difícilmente podríamos comprender lo que hoy somos. Y no solo porque el mestizaje significó más que la suma de las partes, dando origen a una nueva manera de ver e interpretar el mundo, sino porque mucho de lo que hoy seguimos siendo, sintiendo y pensando como nación independiente se formó en esos 3 siglos. Sin embargo, como bien señala Octavio Paz, el periodo novohispano no se ha valorado en su justa medida. Desgraciadamente, hay muy pocos investigadores dedicados al trabajo del arte novohispano. Por comparación, con respecto al arte contemporáneo, solo 1 de aproximadamente 100 se dedica al trabajo del periodo novohispano. En el caso del arte prehispánico, la proporción es distinta, pero por desgracia no hay gente suficiente trabajando el periodo de la Nueva España. Es increíble que un país con la riqueza cultural, artística que México tiene, no tenemos más centros de investigación de las artes plásticas. Yo siempre he pensado que la riqueza artística de México es equivalente a lo que se tiene en Italia, por ejemplo. Y en Italia pues hay un historiador del arte detrás de cada esquina, ¿verdad? Yo creo que si se llega a unos 15, sería un número ya considerable. Lo paradójico es que el arte colonial está inmerso en nuestra vida cotidiana, aunque no nos percatemos de ello. La riqueza artística de estos 3 siglos está en todo lo que tenemos y desgraciadamente está en peligro de perderse o por lo menos de quedar en una colección particular. Esta serie que hoy empieza es una ventana para descubrir las joyas del arte novohispano. Lo invito a que nos acompañe. Pensemos en la emoción del descubrimiento. Ya no digamos Cristóbal Colón, cuando él no llegó a las Indias porque no sabía cómo se llamaba. Pero Neil Armstrong, cuando toca por primera vez el suelo lunar, pues yo les puedo asegurar que la emoción que experimenta un explorador no es distinta de la de un historiador cuando encuentra algo. Un hallazgo, por pequeño que parezca, puede arrojar nueva luz sobre un tema determinado.
Hasta el año 2001, este cuadro, que es el retrato oficial del obispo don Juan de Palafox y Mendoza, seguía guardando sus secretos. Muchos de ellos, entre otros, ¿por quién habría sido pintado? Entre el tajo abrupto que significó la conquista y el surgimiento del nuevo Estado independiente, la colonia, comprendida entre los siglos XVI, XVII y XVIII, lejos de ser un paréntesis, representan el crisol en el que una nueva sociedad habría de surgir. El siglo XVII se encuentra entre la épica conquistadora del siglo anterior y la consolidación del criollismo nacionalista del siglo XVIII. Es el siglo del sabio Sigüenza y Góngora, y las grandes luminarias literarias Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién era este personaje y qué significó dentro de la vida de la Nueva España en el siglo XVII? Hoy, el nombre del obispo don Juan de Palafox y Mendoza está ligado a la ciudad de Puebla y a una época de crecimiento y esplendor. Él es nombrado arzobispo de México y virrey interino de México, pero nunca se había hecho un nombramiento de tal magnitud en la misma persona. Esto implica la importancia de Palafox como un político, como un agente de confianza del rey de España. Como protegido del conde duque de Olivares, Palafox venía con la consigna de evitar que la Nueva España se separara de la corona española, como ya lo había hecho Brasil como colonia de Portugal. Llegó en circunstancias muy difíciles históricas, en que hasta se temía que se separara México del reino de España y se pasara a Portugal. Cuando viene el problema de que remite encadenado a España al duque de Escalona, virrey de la Nueva España, pero fue el momento en que se independiza Portugal de España. El duque de Escalona, don Diego López, pertenecía a la familia de Portugal, era primo del nuevo rey de Portugal. Palafox, temiendo que él como virrey hiciera que la Nueva España también se independizara de España y se añadiera a Portugal, pues llegó y lo remitió encadenado a España. Por eso venía con todos los títulos: jefe de la Real Audiencia, capitán general, virrey, mientras no nombraba el rey virrey interino, y arzobispo propuesto para México, ¿no? Tenía todos los poderes. Entonces, un hombre que tiene tanto poder, pues claro que tiene muchos conflictos. Según el pase a Indias, sabemos que el 13 de marzo de 1640, el futuro obispo salió de Sevilla con rumbo a América. Venía con 50 familiares, que es como se le denomina al grupo de amigos y al séquito de un personaje que tiene toda la investidura eclesiástica y civil, como era el caso de don Juan de Palafox y Mendoza. Y entre sus acompañantes venían dos pintores. Uno era un artista de nombre Pedro García Ferrer, al que se le había atribuido la factura de este cuadro. El otro era un joven flamenco, se llamaba Diego de Borgraf. Pero ¿quién era este joven? ¿De dónde venía? ¿Y qué importancia tuvo su presencia en el ambiente de la Puebla del siglo XVII? Para este momento había aproximadamente 20,000 familias de españoles en la Nueva España. De estos inmigrantes, la mayoría venía de los reinos de Castilla y de León. Los vascos, los catalanes, los portugueses y los flamencos eran excepcionales y ellos requerían un permiso especial para el pase a Indias. Para atravesar el Atlántico se requería de una licencia, a manera de permiso oficial, sin la cual había que embarcarse clandestinamente, y dicho documento valía entre 30 y 40 ducados, equivalente al salario mensual de un empleado de servicio doméstico. Sin licencia, había que enrolarse como marinero, como militar en un cuerpo expedicionario o como servidor en el ajuar de un personaje de alto rango.
Tal es el caso de Diego de Borgraff, quien llega a la Nueva España como parte del séquito del obispo don Juan de Palafox y Mendoza. Según el permiso al pase a Indias, en el número 37 aparece registrado Diego Burggraff. Esto es importante porque es la única descripción conocida que tenemos del pintor. De barba hundida, rostro abultado, tez blanca, bajo de estatura. Sin embargo, por investigaciones recientes, tal vez pudiera haber un autorretrato del pintor. Según aparece en su acta de nacimiento, Jacobus Borgraff fue bautizado el 13 de noviembre de 1618 en la Catedral de Santa María en Amberes, provincia de Brabante, en los estados de Flandes, pertenecientes en ese entonces a la Corona de España, y sus padres fueron Louis Borgraff y Josine Robigins. Nacido en Amberes y perteneciente a una familia relacionada con el oficio, Diego se formará primeramente como aprendiz en el taller de Jacobo Jordaens. Como gran empresario artístico, incluyó en su taller a artistas que ya después volarían con sus propias alas a grandes alturas. Es el caso de Anton van Dyck, pero también Jacobo Jordaens. Son artistas que resultan importantes en su momento, tanto por la producción propia como por haber de alguna manera llevado a siguientes niveles la producción de esta escuela tan importante que se ha gestado alrededor de Rubens. En cuanto a cómo se conocieron Diego de Borgraff y don Juan de Palafox y Mendoza, tal vez habrá sido por el paso del prelado en Flandes, cuando acompañó a la infanta Margarita, hija de Felipe IV, y a ella la hemos visto en el cuadro de Las Meninas que pintó Diego Velázquez. Pero ¿por qué Borgraff salió de su tierra natal? Tal vez por la falta de recursos, como consecuencia de la Guerra de los 30 años que estaba sacudiendo toda la Europa central. La Guerra de los 30 años, librada principalmente en la Europa central entre los años 1618 y 1648, originada por la pugna entre católicos y protestantes, fue en realidad la disputa entre las distintas potencias por conseguir la hegemonía política y económica, y trajo como consecuencia una sociedad empobrecida. En contraste, la ciudad de Puebla, en la que Diego de Borgraff asentará sus reales para principios del siglo XVII y a un siglo de su fundación, era una ciudad próspera y en crecimiento, segunda ciudad en el reino de la Nueva España, creada como una ciudad española para españoles, a diferencia de otras que en su mayoría habían quedado establecidas sobre asentamientos indígenas. La ciudad de Los Ángeles, cuyo emblema ostentaba orgullosamente, había sido fundada a una distancia equidistante entre Veracruz y la capital del virreinato, y se honraba en ser una de las primeras de todo el orbe, diseñadas según las normas más modernas del urbanismo renacentista. El siglo XVII sería el siglo de oro de Puebla. Es el momento en que ya está consolidada la colonización de Puebla por todos los españoles que fueron de alguna forma reubicados al no tener cabida en la Ciudad de México, dado que la Ciudad de México tiene varios problemas, algunas inundaciones previas en el principio del siglo XVI y en particular del XVII. Palafox es, antes que nada, un gran administrador. Logra reorganizar toda la diócesis de Puebla, que en ese momento era una diócesis importantísima, tal como lo sigue siendo hoy la arquidiócesis, porque abarcaba poblaciones que hoy tocan 7 estados de la República. Su obra, digamos, como constructor, promotor, es gigantesca. Eso es lo que significó para Puebla un impulso muy fuerte en todo sentido, creo yo, no solo para Puebla, sino para la Nueva España.
A raíz de la pugna con los miembros de la Compañía de Jesús, tras una estancia de solo 9 años y una labor titánica, el obispo don Juan de Palafox y Mendoza, desgraciadamente, fue requerido nuevamente por la corona española. Finalmente, regresa a España como obispo de Burgo de Osma. Ahí muere 10 años después, sin haber olvidado nunca las tierras americanas, la Puebla que tanto amó y donde hubiera querido tener su última morada. La voluntad de poseer una imagen propia es tan antigua como el hombre mismo. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han tratado de perpetuar su imagen. Uno de los momentos cumbres del retrato es precisamente la tradición flamenca, en la que Memling, Van der Weyden y Van Eyck son verdaderos maestros del género. El género del retrato de corte se singulariza por representar con gran parecido físico a personajes de alcurnia, definida minuciosamente por un sistema de objetos cualitativos, como la vestimenta, el cortinaje y los objetos desplegados que guardan una estrecha relación simbólica con el representado. En el caso del retrato oficial del obispo don Juan de Palafox y Mendoza, haría falta la mano experta del restaurador para poder descubrir los secretos que guarda este importante retrato. Restaurado en el año 2000, gracias a los esfuerzos de la agrupación Adopte una obra de arte, este espléndido cuadro por fin haría justicia a su autor. Cuando llegó el cuadro del señor Palafox, inmediatamente nos dimos cuenta de que había una intervención masiva sobre la pintura y fue necesario hacer una serie de pruebas químicas para determinar hasta dónde estaba el original. Descubrimos 3 capas de sobrepuestas sobre la pintura que cambiaban de alguna manera el diseño y la iconografía de la imagen. Este es un caso muy particular, dada la importancia del personaje, ¿no? Un muy buen retrato que seguramente a través de las intervenciones de que fue objeto a lo largo del tiempo, pues quiso atribuirse a diferentes autores dependiendo de los intereses que en el momento se manejaran. Por muchísimos años se pensó que era del pincel de Pedro García Ferrer. Y después de su restauración, en la restauración se descubre que está firmado por Diego de Borgraf. Pero ¿qué importancia tuvieron estos hallazgos y descubrimientos? En el caso del retrato oficial del obispo don Juan de Palafox y Mendoza, que pertenece a la sala capitular de la Catedral de Puebla, significó un hallazgo de primera importancia sobre la obra de Borgraf. Firmado y fechado en 1643, es el retrato más antiguo que se conoce de la época de Puebla y está hecho al año siguiente de la llegada definitiva del obispo Palafox a su sede angelopolitana. En el caso de la obra de Palafox fue necesario hacer una intervención completa porque la tela está muy oxidada y fue necesario hacer un trabajo de rentelado, que es un proceso donde se consolidan todos los estratos de la pintura, desde su soporte, base de preparación, capa pictórica y a veces la capa de protección. La restauración implica eliminar todas las adiciones que tuvo la pieza para rescatar su lectura, la lectura de su diseño y rescatar realmente los elementos originales. Desde el punto de vista técnico, siguiendo la corriente flamenca, en este cuadro, Borgraf manifestó un elevado gusto por el realismo. Independientemente de los conocimientos que pudiera tener sobre la perspectiva y la anatomía, este artista se apoyaba eminentemente en la observación, recurso tradicional en la pintura del norte de Europa, con lo cual lograba registrar con toda fidelidad los detalles de la incidencia de luces y sombras, entre otros elementos. Regresando a nuestro pintor flamenco,
¿Cuál es la importancia de su llegada a la Nueva España? En pleno siglo XVII, Diego de Borgraf trae consigo toda la tradición del arte flamenco. Flandes estaba tan presente en España como debió estarlo en la Nueva España. Desde el siglo XVI hay presencia tanto de artistas como de obras procedentes del mundo europeo, pero concretamente del mundo flamenco. Rubens fue súbdito del Imperio Español y que tuvo que pasar un enorme proceso de guerra para que Flandes finalmente se independizara de los reinos españoles. En el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, el gran arte europeo, el arte europeo más importante era el italiano y el flamenco. Y hay algunos que insisten en que era más importante el flamenco que el italiano. Al igual que en muchos otros ámbitos, la pintura novohispana es el resultado del mestizaje. En este caso, de tres corrientes europeas, la española, la italiana y la flamenca, cuyas características artísticas son trasplantadas a las nuevas tierras y adaptadas a los gustos de una nueva sociedad. Para el siglo XV y XVI, España todavía está construyendo su propia personalidad artística y está muy teñida justamente de estas dos grandes escuelas de las que estamos hablando, que es por un lado la italiana y la flamenca. La misma pintura española será quizá hasta finales del XVI y XVII donde tenga ya una personalidad que pudiéramos decir propia. En realidad en el siglo XVI la pintura española es una mezcla de flamenco y de tradiciones locales. Pintura española, como ahora la entendemos, es lo que se logró cuajar en el siglo XVII, en el siglo de oro. Eso es la gran pintura española en términos generales. Entonces, esa mezcla de tradiciones locales y de lo flamenco y lo italiano, eso es lo que llegó a la Nueva España. A la colonia venía todo tipo de personas, desde prostitutas y buscadores de fortuna, hasta personajes de alcurnia que venían a ocupar puestos de importancia, tanto civiles como eclesiásticos. Y todos ellos traían objetos, tanto decorativos como devocionales. Al igual que España, representa el modelo artístico a seguir por las colonias americanas, Italia, cuna del Renacimiento, es el modelo europeo por excelencia. Y la corte española no queda exenta de esta influencia. Es así como el arte italiano llega a América vía España. Hablar de Italia es hablar de muchos elementos complejos, porque lo mismo está el mundo romano que el florentino, que el veneciano. Y todos estos están conectados con España directamente a través de Nápoles, que también fue parte de España en su momento. Había dos rutas que confluían en la corte de Madrid. Una que partía de Florencia o Roma directamente hacia la corte, y otra por mar que iba de Nápoles, en esa época colonia española, a Valencia, y de ahí a Madrid antes de trasladarse a Sevilla, y de ahí a Veracruz. Tanto en España como en Flandes fue muy importante lo que estaba sucediendo en Italia en términos de el redescubrimiento, el uso de la tradición clásica y también la noción de que los artistas eran más que artesanos. El caso de Flandes es análogo al de Italia, salvo que el aspecto comercial era de mucha mayor importancia. Todo el territorio flamenco era colonia española y se caracterizó por su gran poder económico. El mundo flamenco, los pintores de estas escuelas tienden a manejar más bien una acumulación de detalles. Y en el caso, por ejemplo, del tratamiento de las telas, hay una mayor ostentación, un intento de que se refleje más la riqueza material
de estas. En el siglo XVII se crea una especial forma de representación de personajes sagrados rodeados de flores, y eso es una invención, de hecho es una invención particular de Rubens con Bruegel, y de Flandes pasa a Italia, pasa a España y pasa a la Nueva España. Hay que recordar que Carlos V de Alemania y I de España había nacido en Gante, que en ese momento era territorio español. La conquista del Nuevo Mundo había sido financiada fundamentalmente por los banqueros del norte de Europa. Por eso, el oro de América, a su vez, tendría que servir para pagar las deudas que había contraído el emperador. A esto habría que sumar el refinamiento que había caracterizado a las cortes flamencas, en las que la pintura, sin duda alguna, había alcanzado uno de sus momentos más brillantes, con artistas de la talla de los hermanos Van Eyck, Roger van der Weyden y Hans Memling. La pintura flamenca fue importante desde el principio, porque era importante en Europa. Y ciertamente la llegada de Pereins en 1566, llegó con un virrey, Gastón de Peralta, ciertamente fue importante. Llega también por dos vías esta especie de presencia de lo flamenco. Por un lado tenemos artistas establecidos aquí, pero por otro lado está la constante llegada de obras que indudablemente son de corte flamenco, de artistas flamencos con estilo flamenco. En el segundo caso, la llegada de obras, no podemos olvidar primero que está Martín de Vos. Tal vez lo más importante en cuanto a Martín de Vos es que muchas de sus obras pasaron a grabados, y ese es otro aspecto de la cultura flamenca que es fundamental para entender el arte no solo novohispano, pero el arte europeo en el siglo XVI y en el siglo XVII también. Posteriormente, y ya en pleno siglo XVII, la llegada de Diego de Borgraff representa la influencia directa de esta escuela en la pintura novohispana, y más concretamente en la pintura poblana, ejerciendo una gran influencia en toda la producción pictórica posterior, sobre todo en pintores como Cristóbal de Villalpando. Cuando nos enfrentamos a la obra de Borgraff, como en el resto de los pintores de la segunda mitad del siglo XVII, necesariamente tenemos que reflexionar en el mundo barroco. Estamos en pleno siglo XVII, que corresponde a la edad de oro del arte español. España es una tierra escrupulosamente católica, y lo esencial de su arte es de tipo religioso. La Iglesia de la Contrarreforma requerían de la fuerza y emoción del barroco para despertar la fe contra la amenaza protestante. Y tanto la Nueva España como la Puebla de Los Ángeles no fueron una excepción. Yo creo que toda la pintura novohispana básicamente es tema religioso. Y en el 17 muy religioso. El arte religioso es un lenguaje y es una escuela al mismo tiempo que las diferentes órdenes religiosas van a utilizar para transmitir sus mensajes, para producir su efecto de evangelización en la población. Entonces es indudable que cada orden va a manejar sus propios pintores, sus propias iconografías. Será precisamente aquí, en la Catedral de Puebla, donde Diego de Borgraff realizará sus primeras obras americanas por encargo del obispo Palafox. La mayor parte de los cuadros pintados antes de 1600 son de temas de inspiración cristiana. Esta tradición es la que prevaleció a lo largo del siglo XVII en la Nueva España. Y qué mejor que las historias ejemplares de los santos de reciente canonización, como Santa Teresa, o fundadores y reformadores de órdenes religiosas como San Ignacio o San Felipe Neri, para adornar los templos surgidos en el Nuevo Mundo. Son emblemáticas las figuras de Ignacio de Loyola, que es fundador de la Compañía de Jesús, Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, San Francisco Javier, el primer misionero jesuita en las Indias, y San Felipe Neri, pues también fundador
y parte de este movimiento de la Reforma. Se dieron muchísimos brotes de este espíritu de reforma que tanto necesitaba la Iglesia y que seguramente se volvieron emblemáticos en el siglo XVII, en la Nueva España. En el caso del pintor flamenco, no podían faltar estas temáticas. Uno de sus cuadros, precisamente, está dedicado a Santa Rosa de Lima, canonizada en 1671, convirtiéndose así en la primera santa americana, declarada patrona de Lima y más tarde de Hispanoamérica y Filipinas. Es una de las más importantes porque se convirtió en la bandera de los criollos, sobre todo en la Nueva España tuvo mucha importancia y se desarrolló. Es la pintura de Santa Rosa, que es muy abundante, pero se desarrolló con esa característica de representar lo americano. Se recurre mucho a representar a Santa Rosa en el momento de los desposorios místicos. Pero el cuadro de Borgraf pues es uno de los más hermosos que hay. Plásticamente es precioso. Y ahí aparece también la figura de un indio americano que simboliza el reino del Perú. Es decir, Santa Rosa sí es santa, pero americana. Y este milagro de los desposorios tuvo lugar aquí, en América. Como había ocurrido en España y en Italia, a partir del siglo XVI son muy frecuentes las representaciones de San Felipe Neri en la pintura novohispana, inspiradas las más de las veces en algún grabado italiano de los que circulaban en la época. Y este es otro tema importante y recurrente en la obra de Diego de Borgraf. De acuerdo con los papeles inéditos que encontró el historiador Ramón Sánchez Flores, Diego de Borgraf fue uno de los acompañantes del obispo Palafox cuando la comitiva habitó la casa de ejercicios de la iglesia de la Santa Veracruz, sede de lo que luego sería la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Este templo fue la sede episcopal durante la construcción de la nueva catedral, que es la actual. En nuestros días, la congregación del oratorio ocupa la iglesia de la Concordia. Ahí, hasta la fecha, aún se encuentran algunos cuadros que se le han atribuido a Diego de Borgraf relacionados con la devoción de San Felipe Neri. Otro tema recurrente en la obra de Diego de Borgraf es San Francisco de Asís, que como San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier o el mismo San Felipe Neri representaban el nuevo espíritu de la Contrarreforma. La reforma de Lutero o la nueva fe proclamada por Calvino estaban basadas en la crítica a la opulencia y la fastuosidad de la sede episcopal de los papas en Roma. En cambio, el poverelo de Asís, San Francisco, representaba precisamente la posibilidad de encontrar dentro del seno de la Iglesia católica, apostólica y romana la luz inspiradora para cumplir con los mandatos divinos. Otra obra que destaca dentro de la producción de Diego de Borgraf es el Tránsito de San Francisco Javier. Don Manuel Toussaint se refirió a esta obra como una de las más vigorosas y emotivas de este pintor flamenco. Como dijera el maestro Toussaint, en su rostro aparece el dolor de la muerte y el arrobamiento de quien en ese instante de la muerte ha encontrado un mundo mejor. En esta obra, como en otras, podemos ver la riqueza de la pintura flamenca. El colorido, el dibujo, los detalles, la manera de hacer la vegetación, los paisajes, el cielo, son dignos ejemplos de esta riqueza de pintura. El arte novohispano, como siempre al servicio de la divulgación propagandística de las ideas, mostró con la belleza de sus recursos los principios básicos de la fe. Las devociones más importantes de la Iglesia,
en especial la de la Inmaculada Concepción, llenaron de fervor a la sociedad española del siglo XVII, enfrentando incluso a algunos de los teólogos de órdenes religiosas. Unos tenían, los franciscanos, una opinión y los dominicos, desde un aspecto mucho más racionalista, tenían otra. La polémica, aunque es teológica, se argumentó con propuestas filosóficas. Eminentemente los dominicos tienen todo este cuerpo armado por Santo Tomás de Aquino desde una lectura de Aristóteles, especialmente en la Universidad de París. En cambio, los franciscanos fueron realmente representados por Duns Scoto, que él proviene de una tradición también aristotélica, pero de la Universidad de Oxford. La Inmaculada Concepción era uno de los temas más queridos en la Nueva España, y esta popularidad se puede explicar en parte por toda la devoción mariana que había en toda España y especialmente en Sevilla. En España, durante el siglo XVII, la controversia llegó a ser de interés público. Los monarcas hicieron repetidas peticiones a los papas para que se pronunciaran a favor de la Inmaculada Concepción de la Virgen, y el pueblo se echaba a la calle lo mismo para defender esta postura que para rechazar a los detractores. Los franciscanos empezaron a difundir esta creencia, ¿verdad?, que fue posteriormente tomada como algo propio del gobierno de la corona española. Así es que esta fue apoyada ampliamente por la corona española, en contra de los dominicos, que no lo aprobaban. La Inmaculada Concepción es un dogma con el que se afirma, como parte de la fe católica, la realidad de la presencia de María sin pecado original. Hay comunidades religiosas que toman esto como devoción particular. Se llega a hablar de un voto de sangre para defender el dogma, bueno, todavía no era dogma, la afirmación de la Inmaculada Concepción, hasta que se da una solución formal con la proclamación del dogma. Recordemos que un dogma es una formulación de fe hecha por el Papa, donde se hace explícita una verdad que está implícita en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, y que, claro, es necesario en un momento determinado expresar. Pero esto fue hasta el siglo XIX. En la representación de la Inmaculada está la serpiente, en cuyo hocico o boca tiene una manzana, y sobre esa serpiente está la planta de la Virgen María, limpia y pura de la Inmaculada Concepción, triunfando sobre la serpiente. Sin duda es uno de los grandes temas y que tiene en el desarrollo de la pintura española y de la Nueva España en particular un lugar muy destacado. Podríamos decir que hay prácticamente todos los pintores, tanto los grandes y renombrados como los más sencillos y cuya autoría hoy es anónima, tocaron el tema de la Inmaculada. En un reciente estudio sobre el pintor novohispano Cristóbal de Villalpando, se hace un detallado análisis de la manera en que la iconografía de la Inmaculada Concepción se utilizó profusamente en la escuela poblana. Y al parecer, el principal modelo empleado fue una Inmaculada Concepción que pintó Francisco Ricci, obra de la que se sabe muy poco. Ricci mandó a la Nueva España una virgen, no la que nosotros conocemos como la Inmaculada, otra advocación, pero está documentado. El culto de la Inmaculada, pues desde el siglo XVII es importantísimo en España y en México obviamente también. Entonces la llegada de esa obra provocó que se imitara bastante el modelo de Ricci. Una cuestión muy curiosa, porque lo único que conocemos de la obra de Ricci es su foto, pero es evidente que ese modelo
que esa obra sí ejerció un modelo muy importante porque estableció una genealogía que hizo que Pedro Ramírez reprodujera ese modelo en particular, que Diego de Borgraff lo hiciera en 2 ocasiones, que Cristóbal de Villalpando lo hiciera también. El tema de la Inmaculada Concepción cobró gran auge en España a principios del siglo XVII, a raíz de la distribución de un grabado de Polsworth sobre una pintura de Rubens. Este modelo pictórico estableció un reconocido patrón para la pintura de ángeles y querubines que a la fecha todavía suelen calificarse como rubenianos, hasta llegar a la obra de Murillo, en la segunda mitad del mismo siglo XVII. La imitación de estos ejemplares tuvo una enorme difusión, llegando incluso hasta la Nueva España y convirtiéndose en una moda. Hacia 1635, José de Ribera, el Españoleto, pintó una Inmaculada Concepción para la iglesia del convento de las Agustinas en Salamanca, en España. Hay que recordar que la imagen del Españoleto se le considera como la primera imagen barroca, y este barroquismo, este movimiento se va sublimando al cabo de los años para dar una imagen mucho más profunda y mucho más vaporosa en el caso de Diego de Borgraff. Algo que quizá nos llame la atención a los espectadores contemporáneos es que existan varias versiones sobre el mismo tema, es decir, varias Inmaculadas. Y esto es porque hoy en día un valor artístico es la originalidad, pero no era así en la época novohispana. Las obras se hacían por encargo generalmente, ya fuera de particulares o por parte de congregaciones religiosas. En el primer caso, respondía a la necesidad del particular de tener en su propia casa una imagen devocional. Y en el segundo, generalmente eran obras que previamente estaban asignadas a la decoración y lucimiento de un determinado lugar, ya fuera dentro de una iglesia o de un convento. En el caso de nuestro pintor flamenco, hasta la fecha se conocen 3 versiones de la Inmaculada Concepción. Todas están firmadas. Algunas han sido restauradas no con mucho éxito. La tercera versión acaba de ser recientemente encontrada y apenas se está empezando a estudiar. Si por antigüedad fuera, podríamos suponer que Pedro Ramírez fue el primero que vio la obra de Francisco Ricci y que por tanto tendría algo más, pero el estilo contenido de Ramírez no dejó mayor ímpetu de libertad a su pincelada. La versión de Pedro Ramírez se halla hoy en la Catedral de Guatemala y en efecto, siendo el mismo modelo, no tiene la riqueza en el vocabulario plástico que sí van a tener posteriormente las obras tanto de Borgraff como de Villalpando. Y la de Villalpando también tiene la virtud de haber entrevisto los celajes y las veladuras con mucha mayor precisión. Es decir, creo que la obra de tanto de Borgraff como Villalpando, aparte de captar el modelo, captan la idea de pintura que tenía detrás la pintura de Ricci. En el arte no existe la generación espontánea, o como dirían los griegos, nada hay nuevo bajo el sol. Así, ese modelo de Francisco Ricci que vino de España probablemente influyó en la obra de Diego de Borgraff, y a su vez, la obra de Borgraff habrá sido modelo para otros artistas de su época.
La figura de Diego de Borja en este sentido es capital, porque es el artista quizá mejor estudiado en estos últimos años, porque su obra está presente, ahí está, y esto nos permite ahora sí estar conscientes de la buena escuela que se está dando precisamente en el ámbito poblano y que tiene rasgos que la diferencian de lo que se está haciendo para esos mismos años en la Ciudad de México, y a veces con ventaja. Ahí hay una serie de virtudes que nos hablan de una especie de tradición local que gusta de ciertos rasgos de un lenguaje pictórico que podríamos llamar más o menos propio, y que al encontrarlo después quizá en otros artistas nos permite hablar de esta continuidad, de esta persistencia. Cuando después de 9 años de estancia en la Nueva España, don Juan de Palafox y Mendoza regresa a España, el entonces todavía joven Diego de Borja decide quedarse a probar suerte en tierras americanas. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? Hasta hoy no lo sabemos, pero sí es posible especular sobre el éxito obtenido por este pintor, dado su estatus económico del que nos habla su testamento. Asimismo, se han encontrado en los archivos cartas de compra-venta que dan claras muestras del buen nivel económico del que gozaba el maestro pintor. Una hipótesis señala la posibilidad de que Borja, conjuntamente con su actividad como pintor, se hubiera dedicado al comercio entre su Amberes natal y la Puebla de Los Ángeles. Siempre Puebla, por su particular forma de haber sido fundada, con muchos colonos españoles, y más que ser una capital política, era una capital, llámese artística, una capital intelectual y una capital comercial. Esta bella y digna ciudad de Puebla, que se estaba gestando, que se estaba consolidando a través de un urbanismo interesante del siglo XVI. Ya estaba completamente consolidada el comercio con Filipinas, y entonces es una época de auge económico y también políticamente. Una posible y natural vía comercial para el pintor habría sido el comercio con los grabados que circulaban en esa época. De hecho, en 1571, el rey Felipe II, el rey de España, dio a la imprenta Plantán de Amberes la responsabilidad de imprimir todo lo que había que imprimir para los reinos españoles, y eso evidentemente fue un patronazgo importantísimo para el desarrollo de esa imprenta y de todo lo que implicaba la difusión de imágenes por grabados. A lo largo del siglo XVII van a seguir llegando láminas flamencas, y la prueba está en que en varios museos del país, desde el Museo de San Carlos, el Museo del Virreinato, en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro, hay buenas piezas que nos hablan de este rico legado. El 4 de mayo de 1686, Borja protocolizó en la ciudad de Puebla el que sería su último testamento. En el acta de defunción se le describe como maestro del arte de pintor, marido que fue de Ana Jiménez, quien mandó decir 20 misas rezadas, y el mismo documento menciona que el hermano de su esposa, fraile Agustino, fue quien se encargó de realizar los trámites del entierro. Lo último que se sabe de este flamenco que un día llegó a la Nueva España es que su entierro se celebró el 10 de mayo de 1686, aquí, en esta iglesia de San Agustín de la Puebla de Los Ángeles. ¿Acaso sus restos reposan en este osario en compañía de los monjes agustinos que lo recibieron? Durante su proceso creativo, Borja no pretendió traer la moda del arte flamenco para incorporarla a la pintura de la Nueva España. No obstante, aunque no haya sido esa su pretensión, tal fue precisamente su logro.
uno de los primeros pintores barrocos de su momento histórico, es también uno de los principales forjadores de la Escuela Poblana de Pintura. Entre el día de su llegada a estas tierras y su muerte, transcurrieron más de 46 años y toda una vida dedicada al arte de pintar. Sus cuadros lo atestiguan. Descanse en paz.